all of a sudden I realized what it means to be scared to death. Se suponía que el remake de Blancanieves de Disney iba a ser el regreso de un cuento de hadas, pero en lugar de eso, se convirtió en uno de los mayores dramas de Hollywood entre bastidores. Entre las encendidas entrevistas de Rachel Zegler y la silenciosa profesionalidad de Gal Gadot, los fans no paraban de hablar. Y ahora que Gal ha roto por fin su silencio, ¿estamos a punto de conocer la verdadera historia detrás de toda esa tensión? El origen de la disputa. Todo empezó con lo que debería haber sido otro nostálgico reboot de Disney, de esos que despiertan la curiosidad de los fans del original y atraen a un público fresco y más joven. Pero al final, nos encontramos con una tormenta de drama tan desordenada que podría haber sido su propia película. Cuando Disney anunció el remake de Blancanieves, nadie esperaba que se convirtiera en una de las producciones más controvertidas de los últimos tiempos. Y en el centro de todo estaban dos mujeres que no podían ser más diferentes: Gal Gadot y Rachel Zegler. El hecho de elegir a Rachel Zegler para el papel de Blancanieves ya era un movimiento audaz. Tradicionalmente, se representa a Blancanieves como una chica de piel pálida y pelo negro, con un comportamiento amable y casi inocente. Zegler, una actriz latina de lengua afilada y fuerte personalidad, rompió ese molde. Y aunque la diversidad en el casting es algo que hemos visto más últimamente y a menudo celebrado, este casting en particular provocó muchos debates en Internet. Algunos pensaban que Disney estaba dando un paso adelante, mientras que otros pensaban que se alejaba completamente de la historia y la estética originales. Esa fue la primera chispa. Pero luego vinieron las entrevistas, y aquí es donde Rachel Zegler echó leña al fuego. En una de ellas, calificó la película original de 1937 de rara, y dijo que el príncipe era básicamente un acosador. Sí, utilizó esa palabra. El comentario no pasó desapercibido. Los fans de Disney de toda la vida y los amantes del cine clásico se enfurecieron. ¿Cómo puede alguien criticar la misma historia por cuya representación le pagan millones? Daba la impresión de que no solo no le gustaba el original, sino que no respetaba a los fans que crecieron con él. No ayudó que también insinuara que su versión de Blancanieves no necesitaría a un hombre para salvarla, diciendo cosas como: no va a ser salvada por el príncipe y sueña con ser la líder que sabe que puede ser. Aunque ese tipo de reinvención moderna puede funcionar en algunas historias, en este caso, la gente sintió que Disney estaba tirando por la borda todo lo que convirtió a Blancanieves en un icono. ¿Y la reacción? Inmediata. Los memes explotaron. Los críticos en las redes sociales cuestionaron cómo Disney podía contratar a alguien a quien ni siquiera parecía gustarle la película que protagonizaba. Mientras tanto, Gal Gadot ya había sido elegida discretamente para interpretar a la reina malvada. Si has seguido la carrera de Gal, sabrás que no suele meterse en líos. Siempre se ha mostrado elegante, equilibrada y por encima del drama. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía, al menos al principio, era que, entre bastidores, las tensiones entre ella y Rachel estaban en ebullición. No eran ruidosas. Al principio no se veía en público, pero estaba ahí. Personas cercanas a la producción dicen que las cosas empezaron a ponerse raras durante las ruedas de prensa. Rachel hablaba de la película de forma despectiva, incluso sarcástica. Gal, por su parte, intentaba mantener una actitud positiva, pero se notaba en la forma en que miraba a Rachel durante las entrevistas, como si intentara no poner los ojos en blanco. Dejaba que Rachel hablara primero, y luego, cuando le tocaba a ella, se retraía un poco, añadiendo cosas como: sigue siendo el cuento de hadas que la gente adora, o estamos respetando la historia y añadiendo algo nuevo. Básicamente, intentaba arreglar el desaguisado que Rachel estaba creando con sus comentarios fuera de lugar. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse aún más, porque no se trataba solo de diferentes estilos de entrevista o de formación mediática. Estaba claro que estas dos mujeres no compartían la misma visión de la película. Rachel quería derribar la antigua versión de Blancanieves y reconstruirla como una especie de símbolo político. Gal, en cambio, quería ser fiel a las raíces del cuento. Y si eso suena a receta para el desastre, lo fue. Pero mientras todo esto se desarrollaba a cámara lenta en los medios de comunicación, nadie se pronunció realmente. Todo el mundo le daba vueltas al asunto, hasta que Gal Gadot, por fin, se hartó.
Y aunque no se puso a contarlo todo, sus sutiles indirectas empezaron a aparecer en las entrevistas. Un momento que realmente llamó la atención fue cuando le preguntaron por qué quería interpretar a la reina malvada. Su respuesta: me encantan las historias clásicas, y creo que hay algo atemporal en el bien y el mal contados de forma sencilla. Fue como un pequeño pinchazo a Rachel sin nombrarla. Sin sombra, pero con toda la sombra. A puerta cerrada, la gente de dentro empezó a murmurar que Gal no estaba contenta. Al parecer, consideraba que Rachel estaba convirtiendo la película en un circo político y la estaba desprestigiando con sus constantes comentarios en Internet. Rachel también había hecho declaraciones políticas contundentes en sus redes sociales, incluido un atrevido tuit: «Liberad Palestina», en la misma época en que Gal, que es abiertamente pro-israelí, recibía amenazas y críticas en Internet. Sus creencias personales no podían ser más opuestas, y la tensión era palpable, especialmente durante las giras de prensa, en las que tenían que sentarse una al lado de la otra, sonreír y actuar como si todo fuera bien. No estaba bien. En un momento dado, Gal incluso empezó a retirarse de las entrevistas conjuntas. Disney intentó hacer creer que se trataba de conflictos de agenda o de una estrategia de marketing, pero seamos realistas. Todo el mundo podía ver lo que estaba pasando. Era control de daños, simple y llanamente. No querían que Gal se viera envuelta en más momentos incómodos, especialmente con Rachel lanzando frases que podrían hacer descarrilar toda la campaña. Hay una delgada línea entre ser franco y ser descuidado, y Rachel estaba bailando claqué sobre ella. Pero aquí está el giro. Mientras Rachel recibía críticas a diestro y siniestro por su actitud, Gal empezó a ganarse el apoyo silencioso de los fans que sentían que era la única adulta de la sala. Era elegante, pulcra, y lo que es más importante, ni una sola vez atacó públicamente a Rachel. Dejó que sus acciones hablaran. Y ese silencio, esa moderación, habló más alto que cualquier despotrique en las redes sociales. La gente la respetaba por no rebajarse al nivel de Rachel. Y aún así, Rachel no se detuvo. Hizo un comentario en los Oscar que realmente llevó las cosas al límite. Según algunas fuentes, tras un breve encontronazo con Gal, hizo un comentario sarcástico que fue recogido por alguien del personal. El comentario, al parecer algo así como: «Gracias a Dios que no tengo que volver a trabajar con ella». Bromease o no, ese momento confirmó lo que muchos ya sospechaban. Estas dos no se soportaban. Y aquí está el truco. Todo esto no eran solo cotilleos entre bastidores, sino que empezó a afectar a la percepción pública de la película. Los fans ya no estaban entusiasmados. La prensa no preguntaba por la película, sino por la disputa. Lo que debería haber sido un gran estreno mágico de Disney se había convertido en una conversación incómoda y turbia sobre política, respeto y ego. Y Gal Gadot estaba atrapada en medio, intentando promocionar una película mientras estaba atada a un coprotagonista que parecía decidido a hundir el barco antes incluso de que abandonara el muelle. Cuando la película estaba a punto de estrenarse, Gal había dejado de fingir. Aunque nunca criticó públicamente a Rachel, dejó clara su postura en las entrevistas, centrándose en su propio personaje, su amor por la historia original y su respeto por el público. Y cuando se le preguntaba por trabajar con Rachel, sus respuestas eran más breves y más profesionales, sin calidez, sin elogios, solo lo mínimo. Y créeme, la gente se dio cuenta. Tormentas de fuego en las redes sociales. Si las cosas entre bastidores eran tensas, lo que ocurrió a continuación llevó el drama a otro nivel. Ya no se trataba de un enfrentamiento privado. Todo estalló en público, ante millones de fans, con los titulares girando como un tornado y las redes sociales prácticamente en llamas. Se notaba el cambio. Ya no eran susurros ni especulaciones. La tensión entre Rachel Zegler y Gal Gadot se convirtió en todo un espectáculo, y todo el mundo tenía asientos en primera fila. Todo empezó con una serie de entrevistas que Rachel concedió mientras promocionaba Blancanieves. Normalmente, cuando las estrellas hacen giras de prensa, uno espera un poco de emoción, algunas frases ensayadas y algunas anécdotas inofensivas. Pero Rachel entró a saco. Se reafirmó en su postura de que la Blancanieves original era anticuada y ya no es el tipo de historia que necesitamos. Y escucha,
Una cosa es querer aportar una nueva perspectiva, pero la forma en que lo dijo parecía que se estaba burlando del original y, por extensión, de los fans que lo apreciaban. Casi se podía oír el grito ahogado colectivo en Internet cada vez que aparecía una nueva cita. Uno de los momentos más comentados fue cuando Rachel dijo a un entrevistador que no iba a esperar a que un príncipe la salvara. Dio a entender que cualquiera que disfrutara con esa parte de la historia original vivía en el pasado. Luego hizo una declaración dramática sobre cómo la nueva Blancanieves iba a ser una líder intrépida y no una niña indefensa cantando en el bosque. A mucha gente le sentó mal, no porque no le gusten los personajes fuertes, sino porque daba la sensación de que estaba echando por tierra todo lo que había hecho famosa a la historia original. Mientras tanto, Gal Gadot se movía de forma muy diferente. No se subió a ninguna tribuna. No tiró a nadie debajo del autobús. Manejó todas las entrevistas con calma, incluso cuando le hacían preguntas claramente destinadas a caldear el ambiente. En un momento dado, un periodista trató de provocarla para que comentara los comentarios de Rachel diciéndole: «Rachel parece tener opiniones muy firmes sobre la Blancanieves original. ¿Está de acuerdo con ella?». Gal sonrió amablemente y respondió: «Creo que el original es un cuento precioso, y me siento honrada de formar parte de algo que ha sido amado durante generaciones». Eso fue todo. No echó más leña al fuego, pero se podía sentir el subtexto. Era como si Rachel estuviera lanzando granadas y Gal caminara tranquilamente apagando las llamas sin decir una palabra. Y por eso, la gente empezó a elegir bando. Las redes sociales se dividieron en dos. Un bando acusó a Rachel de ser demasiado ruidosa, demasiado despectiva, demasiado irrespetuosa. El otro bando trató de defenderla, diciendo que solo estaba diciendo su verdad y tratando de modernizar el personaje. Pero incluso entre los que querían el cambio, muchos estaban de acuerdo en que lo estaba haciendo mal. Luego llegó el caos de las redes sociales. Rachel no solo concedía entrevistas polémicas, sino que también era increíblemente activa en Internet. Y cada vez que tuiteaba algo político o hacía un comentario sobre la película, la reacción era instantánea. Hashtags como Not My Snow White y Trouble Fire Zegler empezaron a ser tendencia. La gente publicaba fragmentos de sus entrevistas junto a las de Gal, señalando la diferencia de tono, actitud y profesionalidad. Pero la verdadera tormenta llegó tras una aparición en la alfombra roja. Rachel estaba haciendo prensa cuando un periodista le preguntó sobre trabajar con Gal Gadot. En lugar de tomárselo a la ligera, se rió y dijo: «Bueno, es la reina malvada, ¿no?». Puede que lo dijera en broma, pero el tono era sarcástico, como si estuviera haciendo sombra, y los fans lo captaron al instante. En cuestión de horas, el vídeo estaba en todas partes. La gente empezó a especular. ¿Estaba siendo pasivo-agresiva? ¿Había una tensión real entre bastidores? Poco después, Gal fue preguntada por ese comentario en otra entrevista. Su respuesta fue breve y un poco fría. Dijo: «Me tomo mi trabajo en serio y estoy orgullosa de la historia que contamos. Eso es todo lo que diré al respecto». Fue la primera vez que Gal no ocultó su irritación. Fue entonces cuando se hizo evidente que no se trataba de una dinámica incómoda. Estos dos no se llevaban bien, y las grietas estaban empezando a mostrarse en público. Las cosas se complicaron aún más cuando aparecieron imágenes antiguas. Un vídeo de meses antes, durante una entrevista, mostraba a Rachel interrumpiendo a Gal en mitad de una frase para corregirla en algo sin importancia. El vídeo no se hizo viral entonces, pero ahora parecía otra prueba en el caso de Rachel contra Gal. La gente analizaba el lenguaje corporal, las miradas, la tensión. Los fans se involucraron como si fuera un reality. El estudio trató de mantenerse al margen, pero estaba claro que entre bastidores cundía el pánico. De repente, Rachel no estaba haciendo tantas apariciones en prensa. En algunos eventos, Gal aparecía sola. En otros, ninguna de las dos aparecía, sino que eran sustituidas por productores u otros miembros del reparto. Y cuando aparecían juntas, todo era incómodo, sin contacto visual, ni bromas compartidas, solo sonrisas frías y un lenguaje corporal rígido. Era incómodo de ver y, sinceramente, fascinante. Mientras tanto, los medios de comunicación hacían su agosto. Todos los sitios de entretenimiento se hacían eco de la disputa. Titulares como
Blancanieves en guerra y Gal Gadot congela a Rachel Zegler aparecían por todas partes. Incluso los presentadores de los late night empezaron a hacer bromas al respecto. Una vez que llega a la televisión nocturna, se ha convertido en la corriente dominante. Rachel, por su parte, trató de replicar. Publicó un críptico mensaje en internet sobre la gente que tergiversa sus palabras y se niega a entender el progreso. Pero a esas alturas, el daño ya estaba hecho. El público ya había formado su opinión, y la conversación ya no era solo sobre la película, sino sobre dos mujeres con valores, visiones y enfoques de la fama totalmente diferentes que se veían obligadas a fingir que estaban en el mismo equipo. Gal, por otro lado, se mantuvo en silencio. No publicó nada sobre el drama. No respondió a la sombra. Se limitó a dar la cara, hacer su trabajo y presentarse como una auténtica profesional. E irónicamente, ese silencio la hizo aún más poderosa a los ojos del público. La gente empezó a decir cosas como «Gal está llevando esta película» o «Es la única que actúa como una verdadera estrella». Y no solo los aficionados notaron el cambio. La industria también prestó atención. Productores, directores y ejecutivos de estudios empezaron a replantearse con quién querían trabajar en el futuro. Gal salió del lío con una imagen más asentada, más fiable y más segura para la marca. Rachel, en cambio, se vio atrapada en una espiral de críticas y cada nueva entrevista no hacía más que empeorar las cosas. Un momento especialmente turbio se produjo durante una aparición en un podcast. Rachel hablaba de ser incomprendida y dijo: «No estoy aquí para hacerme la simpática por nostalgia». Fue una afirmación audaz, y tal vez pensó que sonaba empoderadora, pero a mucha gente le pareció arrogante. Especialmente después de meses de controversia, dio la sensación de que estaba redoblando sus esfuerzos en lugar de aprender de sus errores. Entre bastidores, fuentes cercanas a la película dijeron que Gal había llegado a un punto de ruptura. Aunque no llamó a nadie públicamente, se rumoreaba que había pedido al estudio que dejara de programar actos conjuntos con la prensa. Al parecer quería distanciarse del drama y, sinceramente, ¿quién podría culparla? Cuando las cosas se calmaron, quedó claro que no se trataba solo de un choque de personalidades. Era un auténtico conflicto de visión, valores y presentación. Rachel Zegler salió a la palestra como un petardo, fuerte, sin filtros y sin disculpas. Gal Gadot jugó a largo plazo, silenciosa, firme y estratégica. Y en un mundo en el que la percepción pública lo es todo, fue Gal quien salió con su imagen intacta, mientras que Rachel tuvo que controlar los daños. Turbulencias y retos de producción. Se podía cortar el aire con un cuchillo, y todos los que trabajaban entre bastidores lo sabían. Los miembros del equipo que solo trataban de hacer su trabajo se encontraban caminando sobre cáscaras de huevo, especialmente cuando Rachel y Gal tenían que estar en la misma habitación. Lo que empezó como unas entrevistas incómodas se había convertido en una situación que ni siquiera Disney podía mantener en secreto. Empezó a correr la voz de que Rachel y Gal apenas hablaron durante las últimas semanas de rodaje, y cuando lo hacían, era solo a través de asistentes o productores que actuaban como mensajeros. Un asistente de producción dijo que la energía en el set parecía como si se estuvieran rodando dos películas completamente diferentes, porque ninguna de las dos actrices quería interactuar a menos que fuera absolutamente necesario. Y ya no se trataba solo de sus problemas personales, sino que afectaba a la forma en que se hacía el trabajo. Ahora, aquí es donde las cosas realmente comenzaron a girar en espiral. La seguridad en el plató se reforzó de repente en torno a Gal. Al principio, la gente pensó que formaba parte de las precauciones habituales de Disney. Al fin y al cabo, se trataba de grandes estrellas, pero pronto se supo que Gal había recibido mensajes amenazadores por internet. El estudio trató de mantenerlo en secreto, pero la gente hablaba, y los susurros se hicieron más fuertes. Muchos creían que las amenazas habían aumentado debido a la postura política pública de Gal y a la forma en que su nombre se había visto envuelto en la polémica en torno a la actividad de Rachel en las redes sociales. Y aunque Gal nunca llamó directamente a nadie, el momento era sospechoso. Cada vez que Rachel hacía un comentario político o una declaración pública en voz alta, la reacción de Gal se multiplicaba por 10, a pesar de que ella no había dicho nada.
La cosa se puso tan seria que a Gal se le asignó seguridad privada no solo en el rodaje, sino también durante sus estancias en hoteles y viajes. Ya no se trataba solo de la protección de un famoso, sino de una maniobra calculada de Disney para proteger a una de sus mayores estrellas y evitar que la película se estrellara antes de llegar a los cines. Y si crees que eso no hizo que el ambiente fuera aún más tenso, piénsalo otra vez. La gente estaba nerviosa. Los miembros del equipo empezaron a pedir cambios de horario para no tener que trabajar en escenas con los dos protagonistas a la vez. Se convirtió en una pesadilla logística. Pero lo sorprendente es que todo esto podría haberse evitado con un poco de profesionalidad. Gal lo había intentado. La gente a su alrededor confirmaba que llegaba dispuesta a trabajar y concentrada. Pero el comportamiento de Rachel se había vuelto impredecible. Hubo días en los que llegó tarde o se marchó del plató durante los descansos y no volvió a tiempo. Los directores tuvieron que volver a rodar escenas porque la química entre Blancanieves y la Reina Malvada era tan mala que era evidente que algo no iba bien. Para que quede claro, no se trataba de una cuestión de comportamiento de diva o de diferencias creativas. Se trataba de dos personas que en el fondo no se respetaban. Al menos, ya no. Gal, siempre profesional, se guardaba sus pensamientos, pero Rachel no ocultaba lo que sentía. La gente del plató afirmaba que hacía comentarios sarcásticos en voz lo suficientemente alta como para que Gal los oyera, o que ponía los ojos en blanco cuando Gal hablaba con el director sobre su personaje. Llegó a ser tan mezquino que el departamento de vestuario tuvo que coordinar las pruebas por separado para evitar que se cruzaran. ¿Y Disney? Se apresuraron entre bastidores para evitar que este desastre se hiciera público. Emitieron comunicados de prensa cuidadosamente redactados. Se aseguraron de que sus estrellas no volvieran a ser entrevistadas juntas e incluso editaron reportajes entre bastidores para que pareciera que todo era mágico. Pero los fans no son tontos. Una vez que empiezan a aparecer las grietas, es solo cuestión de tiempo que todo se desmorone. He aquí algo que casi nadie fuera de la industria sabe. Durante los últimos días de rodaje, Gal pidió que sus escenas finales se filmaran por separado. Esto es casi inaudito en una gran película de Disney, especialmente en una que se basa en enfrentamientos cara a cara como Blancanieves y la Reina Malvada. Pero Gal había llegado a su límite. Lo había hecho todo bien. Se había presentado, había sido profesional, había evitado el drama, pero la presión incesante, las reacciones políticas y las continuas payasadas de Rachel la habían agotado. El director estuvo de acuerdo. De hecho, algunos informes dicen que incluso el director estaba harto de cómo iban las cosas. Al parecer, hubo varias conversaciones acaloradas a puerta cerrada sobre cómo el ambiente en el set se había vuelto completamente tóxico. Y en lugar de presionar a las estrellas para que lo solucionaran, como en la mayoría de las producciones cinematográficas, el equipo decidió rodar las escenas restantes de Gal utilizando dobles para las tomas de reacción y luego unirlas en postproducción. Así de mal se puso la cosa. Incluso los coordinadores de las escenas de riesgo sintieron la tensión. Uno de ellos dijo a un colega que la falta de confianza entre los protagonistas hizo que la coreografía de la gran escena del enfrentamiento fuera como montar una pelea con dos personas que no querían mirarse. Hubo que ensayar todos los movimientos por separado y luego unirlos mediante dobles, ángulos de cámara y un montaje exhaustivo. Lo que debería haber sido el momento más icónico de la película tuvo que ser ensamblado como un puzzle, porque las estrellas no podían estar en el mismo plano más de 5 segundos sin que las cosas se salieran de madre. Uno pensaría que el estudio se habría puesto firme antes, pero seamos honestos. Disney ya había invertido millones en este proyecto. No podían cambiar a alguien a mitad de la producción. Estaban atascados. Así que hicieron lo que mejor saben hacer los grandes estudios cuando su proyecto se viene abajo: fingir. Brillantes comunicados de prensa, contenido entre bastidores retocado y vagas respuestas en las entrevistas se convirtieron en su estrategia. Y quizá habría funcionado si estuviéramos en 2010. Pero en la era de TikTok, las filtraciones de Reddit y los detectives en línea, los fans empezaron a atar cabos rápidamente. Incluso pequeños extras que aparecían en el fondo de las escenas empezaron a insinuar el drama. Un actor secundario que trabajó unos días en el rodaje publicó un comentario en internet, ahora borrado,
en el que decía que el ambiente era frío, tenso y muy obviamente dividido entre el equipo Gal y el equipo Rachel. Ese comentario fue recogido por blogs de fans y analizado como si fuera una conspiración nacional. El reparto y el equipo no solo estaban cansados, sino también emocionalmente agotados. La energía que deberían haber dedicado a hacer una película mágica se había malgastado tratando de sortear un campo de batalla de miradas silenciosas y comentarios secundarios pasivo-agresivos. Es raro ver que una película de esta envergadura y con tantos recursos se convierta en una espiral, pero estaba ocurriendo en tiempo real. ¿Y lo peor? El público aún no había visto la película. Comenzó a correr la voz de que Disney podría acortar la gira de prensa. Demasiado arriesgado, demasiado drama. Y teniendo en cuenta lo que ocurría entre bastidores, nadie les culpaba. Hubo rumores de que algunos ejecutivos de alto rango incluso consideraron retrasar la película o reeditar partes importantes para desviar la atención de Blancanieves y poner más peso en el personaje de Gal. Hasta ese punto habían llegado las cosas. Y en medio de todo, Gal Gadot mantuvo la calma. Tal vez se debiera a sus años en el candelero, o a que sabe cómo sobrevivir en una industria que se vuelve contra la gente con rapidez, pero no se vino abajo. Apareció, hizo su trabajo y mantuvo intacta su dignidad. Incluso cuando fue criticada por cosas con las que no tenía nada que ver, se negó a devolver el golpe. Y eso, al final, puede haber salvado su carrera, mientras que la de Rachel empezaba a sufrir verdaderos golpes. Juego de culpas en taquilla. Cuando Blancanieves llegó por fin a los cines, debería haber sido una celebración. Después de todo, se trataba de la próxima gran película de acción real de Disney, un proyecto que llevaba años gestándose. Pero en lugar de alfombras rojas y cifras récord, se encontró con un frío silencio, fuertes críticas y ventas decepcionantes. Todo lo que se había estado gestando entre bastidores, toda la tensión y la confusión pública, finalmente explotó, y esta vez no hubo forma de salvar las apariencias. La película no fracasó en silencio, sino que se estrelló estrepitosamente. Seamos realistas. Disney tenía grandes esperanzas puestas en Blancanieves. Invirtieron mucho dinero en ella. Tenían dos nombres de primera fila, un cuento de hadas heredado y una base de fans consolidada. Pero incluso antes del fin de semana del estreno, se podía sentir que el rumor se estaba volviendo amargo. Se murmuraba que las proyecciones previas habían tenido reacciones encontradas, que el público de prueba se había sentido desconectado de los personajes y que el montaje final parecía inconexo. Y si seguías el drama, nada de esto te sorprendía. El público no solo culpó a la película, sino también a las personas que estaban detrás de ella. Y en el centro de la tormenta estaba Rachel Zegler. Los críticos señalaron su interminable flujo de entrevistas, su actitud, sus controvertidas opiniones sobre la historia original y cómo parecía más interesada en demostrar algo que en honrar el papel. Y no solo lo decían los trolls de Internet. Conocidos críticos de cine y expertos del sector se preguntaban abiertamente por qué Disney había dejado que las cosas se descontrolaran tanto. Luego llegaron las cifras. El informe de taquilla cayó como un martillo, una pérdida masiva, con predicciones de que Disney podría perder más de $100 millones cuando todo estuviera dicho y hecho. Y así, el drama se convirtió en algo más que un cotilleo. Se convirtió en un problema empresarial. Los inversores no estaban contentos. Los ejecutivos empezaron a luchar. Y en algún lugar en el fondo, los planes de control de daños se estaban escribiendo en tiempo real. Ahora es cuando las cosas toman un giro realmente brusco. Uno pensaría que el estudio trataría de cambiar el enfoque, tal vez restar importancia a los daños. Pero no fue así. En cambio, la culpa empezó a volar. Y rápido. Número de Gal. Ni de Disney, sino de alguien muy cercano a la producción. El hijo del productor de la película, Mark Platt. En un movimiento chocante, criticó públicamente a Rachel Zegler, llamándola irrespetuosa con la historia, e incluso diciendo que su actitud fue un factor importante en el fracaso de la película. No se trataba de una declaración vaga. Fue clara, fue directa, y fue como una bomba. Ese momento lo cambió todo. De repente, la gente que había estado indecisa sobre la disputa, o incluso defendiendo a Rachel, empezó a cambiar de bando. Ya no se trataba solo de rumores,
Era alguien de dentro que decía las cosas como eran. Y el mensaje era alto y claro. El comportamiento de Rachel no solo molestaba a los fans, tuvo consecuencias reales y profesionales. Dañó la imagen de la película. Le costó dinero al estudio. Y lo peor de todo, manchó toda la experiencia para todos los implicados. Gal Gadot, mientras tanto, permaneció callada durante todo esto. Y me refiero a completamente callada. Ni declaraciones en Instagram, ni tweets atrevidos, ni sutiles indirectas en las entrevistas. No se regodeó, no hizo sombra, ni siquiera dijo, te lo dije. Simplemente dejó que el mundo viera cómo se desenredaba el lío sin su participación. Ese silencio fue poderoso. La hizo parecer la única que se había alejado de todo con gracia. Incluso personas que antes no eran fans suyos, de repente decían cosas como, hizo bien en distanciarse, y Gal cargó con todo esto a sus espaldas. Pero ¿sabes quién no se quedó callado? Internet. Los memes no se hicieron esperar. Tweets como Gal Gadot estaba actuando mientras Rachel despotricaba o Blancanieves y la reina naufragada estaban por todas partes. Los TikToks desmenuzaron cada entrevista, cada cita, cada expresión facial extraña que Rachel hizo durante la gira de prensa. La gente creó líneas de tiempo enteras para trazar la caída de la película y, en todas ellas, el punto de inflexión era siempre el mismo. Rachel hablando de forma que alienaba al público. Ahora, la propia industria empezó a reaccionar. De repente, los directores de casting miraban a Rachel con otros ojos. Los estudios que antes se apresuraban a contratarla para futuros proyectos, ahora lo estaban reconsiderando. Su nombre ya no sonaba para nuevos papeles como antes. Incluso algunos de sus próximos contratos se miraban con recelo, porque, fuera justo o no, se había convertido en un nombre arriesgado. Y en Hollywood, la percepción lo es todo. Gal, por su parte, salió del lío más rentable que nunca. Su profesionalidad, su capacidad para mantenerse al margen del drama y el hecho de que se las hubiera arreglado para ofrecer una actuación sólida mientras todo lo demás se desmoronaba, todo jugó a su favor. Empezaron a circular rumores de que ya estaba en conversaciones para otra gran franquicia, posiblemente incluso para interpretar más papeles de villana, porque a la gente le encantó cómo interpretó a la reina malvada. El contraste no podía ser más dramático. Una de las actrices estaba cobrando impulso, mientras que la otra intentaba salvar su imagen. Al final, Rachel publicó una especie de disculpa, pero para entonces la mayoría de la gente ya había dejado de escucharla. El público ya había tomado una decisión, y la disculpa pareció demasiado pequeña, demasiado tarde, sobre todo porque parecía más un control de daños que un remordimiento real. Entre bastidores, más gente de dentro empezó a hablar. Algunos miembros del equipo hablaron de forma anónima a los medios de comunicación, confirmando la tensión en el plató, la falta de química entre los protagonistas y la creciente frustración a medida que la película se convertía más en un titular que en una historia. Incluso algunos ejecutivos admitieron extraoficialmente que desearían haber manejado la situación de otra manera. Pero la verdad es que, cuando las cosas se pusieron feas, ya no estaban en sus manos. Al final, Blancanieves se hizo más famosa por su caos entre bastidores que por cualquier cosa que ocurriera en la pantalla. Y no se suponía que fuera así. Debía ser un reinicio atemporal, un cuento de hadas mágico para una nueva generación. En lugar de eso, se convirtió en un cuento con moraleja, una lección de cómo no manejar una gran producción, un recordatorio de que la actitud importa tanto como el talento y de que el público se da cuenta de todo, especialmente cuando una estrella parece hablarles con desprecio. Puede que Gal Gadot no haya conseguido el final que quería para la película, pero se ha llevado algo mucho más valioso: el respeto, no solo del público, sino de la gente que importa en Hollywood. Ha demostrado que, a veces, lo más inteligente no es aplaudir o hacer ruido, sino saber cuándo agachar la cabeza y dejar que la verdad hable por sí misma. ¿Y Rachel Zegler? Bueno, solo el tiempo dirá si aprende de todo esto o sigue por el mismo camino. Pero una cosa es segura: Blancanieves no se limitó a contar una historia en la pantalla. Reveló mucho más fuera de la pantalla, y las consecuencias todavía se dejan sentir de maneras que van mucho más allá de un fin de semana de taquilla. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.